Bueno, pues nada, ahora ya están todos en carrera, haciendo el maratón. Estoy muy nervioso porque es mucho tiempo entrenando. Llevamos desde finales de junio peleando y yo he sufrido igual que ellos la preparación. Yo sé, es decir, no es que haya sufrido, yo es que sé lo que han sufrido. Yo he corrido con ellos, he madrugado y sé lo que les ha costado. Sé el esfuerzo tan grande que es preparar un maratón. A mí nadie me lo tiene que contar. Yo aparte yo de entrenador, yo he compartido muchos entrenamientos duros con ellos y lo he vivido también desde la perspectiva de la dureza de lo que es la preparación del maratón. Entonces empatizo al 100% con ellos y soy consciente de que un fallo o un mal momento, si te echa por tierra todo lo que has entrenado, es una catástrofe. Entonces pues por eso estoy nervioso, y cruzando los dedos porque le salga todo bien a todos los chicos que entreno yo. Bueno, aquí tenemos al campeón, Mohamed. Mohamed, ¿qué tal después de la carrera? Pues muy bien, muy contento. Mi primera carrera con el equipo de Cárnicas Serrano y Cuarto clasificado. 30 por ahí. Estoy muy contento y espero mejorar más en las próximas con mi entrenador Eugenio y todo el grupo de entrenamientos y gracias. Aquí tenéis al tío más grande del mundo, hasta ahora. Bueno, hace unos años, ahora más de 20 años, yo entrenaba en el río con un grupo de gente que estábamos todos más tumbados que las maracas de Machín. Nos llamaban la Legión y yo y este señor formábamos parte de esos tronados. Pedro, ¿te acuerdas de tus tiempos? La Legión de los Locos. El equipo de los locos. Ojo, pero hasta las bicis nos tenían miedo en el río. Ahora ya no entrenan así, ahora todos son mariquitas. Ah, sí, ahí estamos. Todos son serios. Hasta luego, Pedro. Venga, tío.